Dialogando con el padre Raúl Sánchez, usted ve detrás de mí una fotografía de un grupo de personas, testigos de Jehová, recibiendo sus documentos, sus libros para que los vayan a ofrecer, a vender a las diferentes familias, personas que están en la ciudad, en los barrios. Ellos no saben ingenuamente que son vendedores sin ningún tipo de remuneración de la organización Watchtower. Les dicen que simplemente van a evangelizar y los mandan de dos en dos, tienen toda una instrucción, tienen toda una manera de proceder para hacer su trabajo, para repartir la revista El Atalaya, la revista El Despertar, los textos que tienen, sus enciclopedias y por supuesto la Biblia de los testigos. Pues bien, resulta que hoy quiero compartir con ustedes lo siguiente. Al ver los rostros de estas personas, a uno se le mueve el corazón de tristeza, de compasión, de dolor, de inquietud. ¿Por qué? Porque son personas que al verlas uno ve personas entusiastas, personas buenas, personas comprometidas, personas honradas, ¿no? Y yo miro la realidad humana de estas personas. Pero me da tristeza al ver que no están moviendo el caletre y que se dejan prácticamente meter los dedos a la boca con una serie de falacias, de mentiras y de falsas doctrinas, ¿no?, que enseña, imparte esta organización de los testigos de Jehová. Y estas personas no se alcanzan a dar cuenta. Esa es mi tristeza. Y entonces hoy les voy a traer a ustedes, queridos hermanos, un texto bíblico donde vemos perfectamente que estos hermanos como que no mueven el caletre o no saben la Biblia o algo les pasa, pero sí me da mucho pesar. Eso no quiere decir que en la Iglesia Católica no exista igualmente gente que no piensa, que no razona, que se deja llevar más bien por la emoción, que van a misa simplemente por tradición y cosas de estas, porque la realidad humana es así en todos los contextos. Pero yo creo que el Señor ha puesto hombres y mujeres precisamente para sacar de la ignorancia y sacar de esa manera de razonar a tanta gente, al pueblo de Dios, como decimos los católicos, los sacerdotes, ¿no?, acompañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene instrucción. El pueblo de Dios, muchos no han terminado la escuela, no fueron nunca, terminaron la primaria, no han ido a la universidad, no tienen cómo acreditar estudios. Ese es el pueblo de Dios, ¿no? Hay muchos hombres y mujeres que van a la universidad, que tienen estudios, posgrados, ¿no?, doctorados en las diferentes áreas del saber, ¿no? Son médicos, ingenieros, abogados, ni más faltaba, pero que a nivel de fe, a nivel de Biblia, a nivel de teología, son unos ignorantes, tanto en la Iglesia Católica como en los grupos y sectas protestantes. Vamos al grano. Los testigos de Jehová afirman que Jesucristo es un Dios, no es Dios. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en su versículo 1. El verbo estaba con Dios, ¿no? Y el verbo era un Dios. Esa es la mala traducción que tienen en la Biblia de los testigos de Jehová en esa parte, porque esa Biblia está llena de errores mal traducida. Pero llegamos al texto del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17 en adelante, y que leemos. Leemos lo siguiente: pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que los judíos querían matar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hacía las cosas de su Padre Dios, y si hacía las cosas de su Padre Dios es porque era Dios. Lo explico. Porque quien no es Dios no puede hacer las cosas de Dios. Un ángel no puede hacer las cosas de Dios.
Un hombre no puede hacer las cosas de Dios. Solamente Dios puede hacer las cosas de Dios. Jesucristo hacía las cosas de Dios, por lo tanto, Él era Dios. Y por eso los judíos querían matarle. No solamente porque quebrantaba el sábado, sino porque trabajaba el sábado y porque hacía las obras de Dios, ¿no? Y fuera eso, llamaba a Dios su Padre. Por eso lo querían matar. Es que se hace igual a Dios, es que se cree Dios. Lo mismo que pasa con los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios, es un Dios. Jehová es Dios todopoderoso. Jesús no es Dios, es un Dios. Y si es un Dios, no puede hacer las obras de Dios, porque apenas es un Dios de inferior categoría. Entonces, este texto que estamos compartiendo acá, pues desdice esa falsa enseñanza de que Jesucristo era un Dios. Así está traducida en la Biblia de Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Pero él les contestó: mi padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué querían matar a los judíos? Porque se hacía igual a Dios. Eso no creían los judíos. Pero el cristiano sabe que Jesús es Dios. Los judíos nunca creyeron en Jesús como Dios, ni siquiera como profeta. Lo catalogaron como un embustero, como un hablador, como un hipócrita. Y por eso lo perseguían, y por eso le hacían preguntas capciosas, y por eso lo llevaron a la cruz. Jesucristo sí era Dios, porque hacía las obras de Dios. Y solamente puede hacer las obras de Dios aquel que es Dios, porque otro ser no puede hacer las obras de Dios. Un ángel no hace las obras de Dios, un hombre no hace las obras de Dios, solamente las hace Dios. Y Jesús hacía las obras de Dios, trabajaba con su Padre Dios porque era Dios. Y por eso querían matarlo. Este texto desdice la falsa enseñanza de que Jesucristo era un Dios. Y por eso yo digo que me da pesar de esta gente cuando veo estos rostros de estos hombres y mujeres que están ahí en esta fotografía, que yo veo que son personas que se ven que son buenas, que se ven que tienen recta intención, ¿no? Ahí mostrando sus folletos, sus libros, ¿no? Pose para el selfie y ellos muy contentos mostrando ahí sus nuevos documentos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que alguien le explique al testigo de Jehová ese texto. Los judíos querían matar a Cristo Jesús porque se hacía igual a Dios. Y no creyeron. Nosotros cristianos sí creemos que Jesucristo es Dios. Por eso la diferencia entre judíos y cristianos. Porque para nosotros Cristo Jesús es Dios. Para los judíos no. Lo mismo que le pasa a los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un Dios. Porque en el principio estaba Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era un Dios, no era Dios. Pero en este evangelio de Juan, el mismo evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículo 17, vemos, sin temor a equivocarnos, que Jesucristo es Dios. Este es uno de los textos que se les escapó a los testigos de Jehová para poder cambiarlo y poder seguir respaldando su falsa doctrina. Hay otros textos donde se violenta tremendamente la realidad de que Jesucristo es Dios. En otros videos iremos informando y enseñando a ustedes qué textos siguen respaldando en una traducción errada que Jesucristo no es Dios, sino apenas un Dios. Pero este de Juan capítulo 5, versículo 17 en adelante nos muestra que tanto los judíos como los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, y este texto los desmiente. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.